El problema central que tiene el Congreso es la dificultad de arribar a un acuerdo en el que se puedan conseguir los 87 votos o los 2/3 del número legal de congresistas para designar a los magistrados. El proceso en general ha considerado dos alternativas para lograr este objetivo, que eran la posibilidad de designar a los magistrados mediante un concurso público, y la otra opción, que era la de invitar a determinados profesionales que puedan postular para ocupar uno de estos puestos, o sea, la modalidad de concurso y la modalidad de la invitación. Sin embargo, como es de público conocimiento, se consideró que la alternativa de la invitación era insuficientemente transparente. Esta afirmación fue la que generó el proceso de disolución del Congreso del 29 de septiembre del año 2019. Es importante recordar que este proceso estuvo afectado notablemente por el choque que existió entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. El 28 de julio de 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra propuso la modificación de la Constitución de forma que se produjera un adelanto en las elecciones generales, de manera que concluyeran su mandato tanto el presidente de la República como el Congreso. El día 25 de septiembre, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen en el que se recomendaba el archivamiento del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Al día siguiente, el ministro Salvador del Solar, entonces presidente del Consejo de Ministros, presenta un oficio más o menos a las 5:35, 5:25 de la tarde, el día viernes, solicitando ser recibido en el Congreso para presentar una cuestión de confianza. El argumento principal era que debía modificarse la ley orgánica del Tribunal Constitucional de manera que se eliminara la opción de la invitación por insuficiente transparencia. Lo extraño del argumento del que se valió el Poder Ejecutivo es que aparentemente el argumento de la insuficiente transparencia recién aparece un día antes de la fecha en la que había sido convocado el Congreso para proceder a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el procedimiento de invitación ha venido existiendo en el Perú por más de 10 años y surgió como consecuencia de la dificultad en la que se encontraba el Congreso de utilizar el procedimiento de concurso público, con tachas incluidas, para designar a los magistrados. La invitación suponía un mecanismo en el que las diversas fuerzas políticas tenían la alternativa o la opción de invitar a los profesionales que cada una de las fuerzas políticas consideraba que reunían los perfiles indispensables para ocupar el puesto de magistrado del Tribunal Constitucional. No obstante regir durante 10 años, no obstante que este procedimiento de invitación existió al momento en el que el señor Vizcarra asume la presidencia de la República, no obstante que el procedimiento de invitación existía al momento en el que el señor Salvador del Solar inicia su mandato como presidente del Consejo de Ministros, cargo en el cual tenía aproximadamente un año. Resulta que solo un día antes de la fecha para la que se convocó a la elección del Congreso, aparece el argumento que recién entonces
ese procedimiento era calificado como insuficientemente transparente. Obviamente, de lo que se trataba era de una herramienta de presión política para confrontar al Congreso en una lucha que en realidad fue de índole tanática, destructiva, entre ambos poderes del Estado. Lo cierto del caso es que el argumento de la insuficiente transparencia carecía del debido sustento. El procedimiento que existe actualmente, que ha resultado de la modificación que se realiza en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cumplió con modificar los extremos que solicitaba el gabinete del señor Salvador del Solar, y a partir de el periodo que empieza el Congreso, que inicia sus funciones el día 17 de marzo del año 2020, se modifica esa ley orgánica, y además de modificarse la ley orgánica, el propio Congreso se da a sí mismo un reglamento para proceder a la designación de los magistrados mediante un concurso público, con reglas que se establecían también en dicho reglamento. El proceso en el que se incluyó el mecanismo del concurso público ha pasado por dos etapas. Una primera en la que la comisión especial avanza eh, con la integración de las alternativas que voluntariamente se presentaban de quienes querían postular el cargo de magistrado, y la segunda etapa en la que, luego de las críticas que recibió el Congreso por la descalificación en la que se incurrió respecto de algunos de los candidatos, el Congreso decide retomar el proceso de designación de los magistrados, decisión que se toma algunos días después de haberse conocido que el Poder Ejecutivo podía quedar en manos del partido Perú Libre. Entonces surge la amenaza o el riesgo de que, a partir del programa general de gobierno que había anunciado Perú Libre, se realizara un procedimiento similar al que utilizó el expresidente Vizcarra y que fue amparado y avalado por la mayoría del Tribunal Constitucional en la sentencia 6/2019 de conflicto de competencias, conforme al cual se establecía que cabía un tipo de denegación fáctica de la cuestión de confianza. El temor a que el gobierno del señor Pedro Castillo, Perú Libre, pueda utilizar nuevamente esta estrategia utilizada previamente por el señor Vizcarra y avalada por el Tribunal Constitucional. Ante ese temor, el Congreso se ve compelido a modificar los términos en los que venía procediendo. Los términos suponían dejadez, porque el Congreso se había paralizado y no había tenido capacidad de reacción en relación con la designación de los magistrados. Se retoma entonces este proceso y se continúa en la etapa en la que se había paralizado o se había congelado antes de la crítica que recibió la comisión especial por haber descalificado impropiamente a algunos de los postulantes al cargo de magistrado. En esas circunstancias es que el proceso continúa y se empieza con el proceso de consultas, de evaluaciones, de entrevistas, etcétera, 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 como consecuencia de lo cual surge una duda respecto al supuesto incumplimiento del reglamento que había aprobado el Congreso mediante resolución legislativa para la calificación de los postulantes.
en vista que así como el Congreso temía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, liderado por el señor Pedro Castillo, pudiera utilizar nuevamente la cuestión de confianza como un mecanismo de denegación fáctica que tendría como consecuencia la eventual disolución del Congreso, de la misma manera que eso ocurría con el temor del Congreso, de la misma manera, por el lado contrario, también surge el temor de que el Congreso pudiera reemplazar a algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional de forma tal que consiguiera una recomposición del tribunal que pudiera resultarle hostil o por lo menos inconveniente al gobierno del señor Pedro Castillo. Esto se demuestra con la presentación de una demanda, una acción de amparo, que precisamente quien la postula es el señor Walter Ayala, que actualmente es el ministro del Interior. Como sabemos, el señor Walter Ayala ha sido previamente miembro de la Policía Nacional y fue sancionado con su destitución por incumplimiento de normas disciplinarias dentro de la institución policial. El señor Ayala actualmente es ministro del Interior, entonces se ve que hay un nexo político que permite por lo menos intuir que existe alguna relación entre esa acción de amparo sobre la que recae una medida cautelar con la que se trata de impedir la continuación del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En general, el proceso de designación de los magistrados es una atribución que tiene el Congreso de la República, a partir de la cual se cumple con un principio y con una función del Congreso, que es la competencia de indirizzo político, que comprende la dimensión democrática en el ejercicio del poder a través de la designación de los más altos cargos en los organismos constitucionales autónomos. Esta atribución que tiene el Congreso para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional incluye como parte del indirizzo la facultad de designar y remover al gabinete, la facultad de ratificar al presidente del BCR, del superintendente de banca y seguros y del Contralor General de la República, comprende la designación del defensor del pueblo y de 3 miembros del directorio del BCR, y comprende también, como parte del indirizzo, la remoción del defensor del pueblo, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del directorio del BCR y del Contralor. Antes de contar con esta atribución, durante el siglo XIX, el Congreso tenía facultades de indirizzo mucho más amplias porque comprendía extremos de microadministración que incluían el nombramiento de empleados públicos en todo el Estado, incluyendo autoridades locales, a jueces, comisarios, gobernadores y fiscales. Comprendía la capacidad del Congreso de disponer el aumento de sueldos a las personas según puestos o cargos con carácter individual. Comprendía igualmente la definición de la cantidad de conscriptos en el servicio militar o el establecimiento del costo de estampillas postales. Ese era un ejemplo de lo que podía hacer el Congreso como parte de su misión de indirizzo o de direccionamiento de la política. Este tipo de atribuciones caracterizaron a un parlamento con importantes competencias en relación con la gestión de los diferentes sectores ministeriales. Durante el siglo XX, en la Constitución del año 1920, se recorta dramáticamente estas atribuciones de indirizzo. La Constitución del año 1933 la recorta aún más, reduciendo las atribuciones a opciones cada vez más pequeñas. Y finalmente nos quedamos con que con la Constitución del año 1979, ahora el Congreso tiene solamente la facultad de designar a los altos cargos que yo he mencionado, que previamente incluían incluso la designación de los embajadores, el ascenso de los generales,
de los tenientes generales, de los almirantes, y el nombramiento de los vocales y fiscales de la Corte Suprema. Eso es, en síntesis, diría yo, lo que consiste esta atribución que tiene el Congreso y que ha sufrido estos vaivenes en el curso de los últimos meses. Excelente, muchas gracias, estimado doctor, por esta primera intervención. Ahora pasamos a la doctora Úrsula Indacochea, que también está aquí con nosotros. Muy buenas noches también a usted, doctora. Muchas gracias. En este primer bloque estamos conversando con respecto a qué opinión le genera el tema de este proceso, ¿no?, de selección de magistrados del TC 2020-2021. Justamente este congreso fue elegido también con la esperanza de muchos, ¿no?, de que elijan magistrados, y bueno, terminaron no pudiendo elegirlos. ¿Qué opinión le da esa primera impresión? Y también si tiene algunos comentarios de lo que ha dicho el doctor Delgado Guembes, también sería muy útil. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias, Renzo. Saludar al maestro Delgado. Mucho gusto de compartir con usted esta reunión. Mire, el profesor Delgado ha hecho una síntesis muy buena de lo que fue este proceso. Yo quisiera dar una aproximación diferente para no repetirnos, digamos, de otros ángulos. Digamos, el pedido es comentar sobre el proceso de elección de magistrados desde un ángulo de derecho constitucional, y lo que quisiera decir en primer lugar es que la Constitución reconoce la independencia del tribunal como órgano y también la independencia judicial como un valor y un principio de la función de juzgar, ¿no? Y esa atribución tiene que ser interpretada, y esa independencia tiene que ser interpretada a la luz de los estándares internacionales y digamos, los estándares que se derivan de los compromisos internacionales que ha suscrito el Perú, ¿no? Y eso implica que los procesos de selección de altas autoridades del sistema de justicia, o sea, que las altas autoridades, los altos tribunales, no solamente el Poder Judicial, sino en general todos los altos tribunales, incluyendo también, por ejemplo, el Tribunal Electoral, otros tribunales que cumplen funciones jurisdiccionales, deben garantizar esa independencia a través de lo que se denomina un adecuado proceso de selección. Y para que un proceso de selección sea adecuado, se establecen unos estándares mínimos que se agrupan en 4 grandes tipos. El primero es el del mérito, el principio del mérito. Quiere decir que el mecanismo debe apuntar a que se elija por razones de mérito y capacidades. Sin importar, digamos, qué modelo se acoja, qué tipo de mecanismo se tenga, ese mecanismo debe tener herramientas para identificar el mérito y para valorarlo. Lo segundo es el principio de transparencia y publicidad, que implica, digamos, que la elección debe ser considerada un asunto de interés público, y no solamente eso, sino de alto interés público, y por lo tanto la transparencia debe ser activa. No es que deben venir los ciudadanos a pedirle información al órgano elector, sino que este debe poner a su disposición la mayor cantidad de información que sea posible sin afectar otros derechos como la vida privada, ¿no? El honor, la honorabilidad, digamos, todos estos derechos de carácter personal. Y este principio de transparencia se maximiza cuando el mecanismo es político, ¿no? Entendiendo por un mecanismo político aquel, no que se eligen por razones políticas, porque como vimos, el principio del mérito proscribe ese tipo de razones, sino cuando el mecanismo está siendo administrado o gestionado por órganos políticos, le hace la presidencia, o sea, el ejecutivo o el legislativo, ¿no? El tercer grupo de estándares tiene que ver con la participación ciudadana, que debe ser efectiva, ¿no? Y esto implica la capacidad de influir efectivamente en el resultado, ¿no? Un requisito para para que los ciudadanos puedan participar es que haya información disponible. Entonces este estándar está unido al de transparencia, y digamos la participación puede adoptar diversas formas. El derecho internacional no impone ninguna en específico, pero puede ser, digamos, desde el cuestionamiento del reglamento, participar en dar opiniones sobre las reglas, opinar en favor o en contra de candidaturas específicas, impugnar candidaturas, hasta, digamos,
incluso la impugnación del resultado, ¿no? Y después vamos a hablar de eso en un momento posterior. Y el cuarto tipo de estándares tiene que ver con el respeto del principio de igualdad, que implica que las reglas, aun cuando sean neutrales, pueden generar efectos diferenciados respecto a ciertos tipos o grupos de candidatos, especialmente sobre colectivos históricamente desaventajados, como las mujeres, como los pueblos indígenas, ¿no? Y en general no deben existir provisiones que generen ventajas de un grupo respecto de otro, ¿no? Por ejemplo, no se debe privilegiar quienes tenían cargos en provisionalidad respecto por ejemplo, candidatos externos, ¿no? Entonces, estos 4 grandes tipos de estándares modelan lo que es un adecuado proceso de selección, y eso aplica para los tribunales constitucionales también. Ahora, en el Perú tenemos un modelo político, un mecanismo político de instancia única, porque solamente el Poder Legislativo tiene en sus manos la elección de los magistrados. Esto, como dijo el profesor Delgado, ha cambiado de un proceso más cerrado por invitación a un concurso público. Yo discreparía con el profesor, con mucho respeto, en tanto a que esto forme parte de una atribución de direccionamiento de la política, porque a mi parecer este tipo de atribuciones no deriva de la naturaleza del órgano político. De hecho, en muchos países no está en manos de órganos políticos. Creo que eso depende del diseño constitucional de cada país, y cada vez la tendencia es a tratar de apartar a los órganos políticos de la elección de los altos tribunales, precisamente porque implican riesgos mayores, y eso lo ha señalado claramente de manera expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus recientes pronunciamientos en fines del 2019. Entonces, órganos políticos generan mayores riesgos de que las elecciones se hagan en base a criterios políticos. Eso significa que por sí el proceso, así en abstracto, digamos, en gabinete, es inconvencional o no. Me parece que no. Hay varios factores externos que condicionan este resultado. El primero de ellos es la existencia de mandatos vencidos. El otro día estaba revisando los estándares sobre duración de los mandatos de jueces, de operadores de justicia, y allí se señala que se debe tratar de que las altas magistraturas no coincidan con los momentos de elección parlamentaria o presidencial, ¿no? Precisamente porque estas elecciones terminan politizándose. Entonces, el hecho de tener 6 de 7 mandatos vencidos, que además no han sido así, digamos, de manera originaria, sino que se han ido acumulando estos vencimientos, ya es un aspecto de distorsión que generaría, a mi parecer, una defraudación un poco del espíritu de los estándares sobre independencia judicial, que justamente tratan de separar y de espaciar la política de esta función que es que requiere, digamos, un primer filtro técnico antes del político. Y la otra razón por la que discrepo del profesor es porque cada vez más se cuestiona que esta atribución sea una atribución de soberanía parlamentaria, ¿no? Esta discusión se ha tenido, por ejemplo, en México, donde no se permiten los amparos contra designaciones bajo el argumento de que está el ejercicio de una potestad soberana que no es controlable, y eso, que no es controlable judicialmente, y eso ya empezó a cuestionarse fuertemente, ¿no? Al punto que hay un caso pendiente ante la Suprema Corte de Justicia. Y en segundo lugar, a mayor carácter político, ¿no? Mayor control, ¿no? Esa es, digamos, un poco la máxima que se derivaría de estos estándares, ¿no? En el caso concreto, creo que hemos visto un deterioro, digamos, progresivo de la manera en cómo se ha ido tramitando este proceso. Yo lo seguí desde el principio, cuando
bueno, desde la etapa anterior, la convocatoria anterior en que quedó frustrado y que dio lugar a la vacancia. Pero digamos, concentrándonos en este proceso que empezó con el nuevo Congreso, el reglamento que se aprobó no era malo, tenía algunos problemas de diseño de carácter estructural, pero en general recogía muchos de estos principios. Los principales problemas, creo yo, estaban un poco camuflados. Por ejemplo, el tema de la idoneidad ética, ¿no? que se incorporó en el reglamento como un aspecto que debía valorarse con puntaje cuando esta característica por su naturaleza se tiene idoneidad ética o no se tiene, y por lo tanto al valorarla con puntajes se corre el riesgo de sostener que hay candidatos que tienen menor grado de idoneidad, menor grado de honorabilidad que otros, y que por lo tanto una persona que no llega a obtener ni un solo punto en honorabilidad o en idoneidad ética puede llegar a ser nombrado si alcanza suficientes puntos en los otros aspectos, y no como se entiende que es un aspecto mínimo, ¿no? Un requisito. Entonces eso a mi parecer era un gran error y justamente se ha visto como muy evidenciado en la última etapa de las entrevistas en la que el reglamento exigía hacer una calificación de 3 aspectos: proyección personal, justamente la idoneidad ética y trayectoria profesional, ¿no? Y los mismos parlamentarios se han visto en aprietos al momento de tener que valorar y justificar, motivar, ¿no? La famosa motivación que no aparecía, o que aparecía como una, digamos, argumentación falaz o aparente. Eso es una muestra es una consecuencia de la dificultad natural de tratar de meter un aspecto como la idoneidad ética en un sistema de puntaje, que no debería ser. Entonces, eso es uno de los grandes errores de este reglamento. El segundo, para mí, es un excesivo un excesivo formalismo, el darle demasiado puntaje por ejemplo, la acreditación de títulos, ¿no? Por sobre la acreditación de conocimientos o experiencia, ¿no? En esto yo también he ido cambiando un poco de opinión al darme cuenta cómo muchas de las candidaturas buenas que quedaron excluidas, sobre todo de mujeres constitucionalistas, lo fueron por el problema del puntaje de los títulos, ¿no? En general, el acreditar el conocimiento a través de títulos es problemático para las candidaturas de mujeres constitucionalistas, porque ellas tienen normalmente menor cantidad de títulos y muchas más dificultades para completar este tipo de entrenamientos en relación a sus pares varones, sin que ello signifique que tienen menos capacidad de resolver y de razonar y menos conocimientos de fondo para ocupar el cargo, ¿no? Luego de esto, las etapas que siguen han sido ya los problemas más operativos, más que de reglas, una excesiva formalidad, errores en la primera calificación de expedientes que luego, al ser evidenciados, tampoco fueron subsanados. La falta de imparcialidad de varios de los miembros de la comisión especial. La comisión especial multipartidaria me parece buenísimo porque eso genera un equilibrio de fuerzas, digamos, no una preeminencia de una fuerza política sobre otra, en un cuerpo que debería ser una evaluación técnica, pero sí esas personas tienen que tener, deben estar libres de intereses para que la elección la recomendación que hagan y la evaluación sea lo más imparcial posible, ¿no? Lo más objetiva posible, y eso
Eso no fue así con 2 de los miembros de la comisión, y además eso tiene un efecto mayor, que es el de la falta de confianza de la ciudadanía en el proceso de elección, ¿no? Ya esa falta de confianza terminó por caer por su propio peso en la etapa final, en la parte de las entrevistas, que también es un problema grueso más de implementación de las reglas, no de las reglas mismas, pero la entrevista no fue planificada, ¿no? La entrevista fue improvisada, y este instrumento de medición del mérito, que eso es una entrevista, un mecanismo de identificación del mérito, requiere planificación, requiere tener claro cuál es el objetivo de la entrevista, cómo se van a conseguir esos objetivos, cómo se van a medir, qué aspectos y cómo se van a calificar. Y nada de eso sucedió, un poco quizá por la premura del tiempo. Como dijo el doctor Delgado, aquí hubo una clara aceleración hasta el final, ¿no? Cuando hubo una mayor probabilidad de que Perú Libre tenga la presidencia de la República, esto empezó a acelerarse, y esa aceleración vino acompañada de desprolijidad en el proceso, ¿no? Y fue muy evidente, ¿no? Eso desde un punto de vista técnico es lo que te podría decir. En mi opinión, el nuevo Congreso tiene la oportunidad de hacer este proceso bien. Creo que una cosa saludable sería que el mismo Congreso, en un gesto democrático, decida escalonar los nombramientos vencidos para evitar que no solamente sino ningún Congreso en el futuro pueda tener un control total del órgano que los va a controlar, ¿no? Eso es fundamental. Creo que eso es una reforma a la Constitución o a la Ley Orgánica del Poder Judicial bastaría para escalonar de manera permanente estos nombramientos. Ok, muchas gracias, doctora, por su aporte. Ahora, estimado doctor Delgado Guembes, el siguiente bloque gira en torno a la medida cautelar. ¿Qué opinión le da a esta medida cautelar que sin duda generó todo un debate entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que inclusive ameritó que ambas entidades emitan comunicados? El Congreso emitió un comunicado manifestando la defensa de la investidura parlamentaria, del Congreso, de la institucionalidad, y por otro lado el Poder Judicial defendía la postura de que las resoluciones del Poder Judicial tienen que cumplirse, ante lo que había acontecido, que era una respuesta inicial de algunos congresistas de no querer acatar la medida cautelar. Recordemos que en este bloque solo evaluamos la medida cautelar y en el siguiente sería los actos parlamentarios que siguieron. Y bueno, con respecto a esto también gira en torno a cuál es su opinión sobre, por ejemplo, lo que denominan actos políticos que son revisables, y si es que existen aquellos que son no revisables, y qué opinión le da esta medida cautelar, si es que es posible suspender a su criterio un proceso de selección de magistrados del TC, y también qué le dice su experiencia como parlamentarista, ¿no?, con respecto a otras circunstancias que se han dado similares, donde una medida cautelar generó alguna acción por parte del Congreso. Muchas gracias. Antes de pronunciarme sobre la dimensión garantista a la que hace referencia, me parece importante poner las cosas en perspectiva. Por lo que ha mencionado la profesora Úrsula Indacochea, advierto que aparece la contradicción inherente a nuestra Constitución, porque en el texto de nuestro documento constitucional reconocemos que el poder emana del pueblo como característica de un régimen democrático y representativo, pero a la vez también existe en nuestro texto constitucional esta regla de que el poder debe ejercitarse de acuerdo a derecho. Cuando describimos nuestro régimen representativo y democrático como un régimen sujeto a derecho, empieza la contradicción entre la autoridad que el pueblo elige para que en su representación utilice el poder y la autoridad
que se constituye en un órgano como el Poder Judicial, supuestamente exánime, supuestamente impoluto, supuestamente imparcial, supuestamente privado de subjetividad y más bien dotado de una capacidad abstracta de administrar el poder y la justicia a partir de la discreción de la que dispone para interpretar el derecho, independientemente de las creencias, de las facultades, de los principios o de los valores de los operadores del régimen jurídico. Lo que hay detrás de ambas premisas que contradicen en nuestro régimen constitucional está obviamente dos maneras de comprender el poder y el derecho. Una en la que se reconoce que quien tiene el poder es el pueblo y otra en la que se reconoce que el poder, quien lo tiene, es el juez. Y el juez es un sujeto más dentro de nuestro sistema político que no deja de ser un operador cargado de pretensiones, de valores, de intereses, de principios y de una subjetividad desde la cual se interpreta el derecho. Estas dos premisas que concurren en nuestro régimen constitucional llevan a que frente a un régimen democrático, lo que pueda constituirse sea un régimen jurídico-crático que sea dominado por una profesión que es la del abogado. Se supone que el abogado está entrenado y capacitado técnicamente para interpretar el derecho como si su actividad fuera eminentemente racional, como si no contara con intereses, preferencias, valores, etcétera, que supuestamente los pone entre paréntesis y no los utiliza cuando su trabajo consiste en dilucidar qué es lo que dice el derecho. No hay nada que digamos que quede exento de emoción, de afecto, de intereses o de valores en cada una de las personas. Entonces, nuestro texto constitucional está preñado de esta contradicción, que a la vez forma parte de una visión del mundo que se ha venido integrando dentro de nuestra tradición constitucional. En la tradición constitucional peruana, el Estado parlamentario se ha basado en el reconocimiento del régimen democrático, pero a partir en particular de la modificación que se produjo en nuestro ordenamiento civil cuando se reconoció el principio de la supremacía de la Constitución sobre la ley, lo cual aparece, como digo, en el Código Civil del año 1936 en primer lugar. Luego se reconoce con la Constitución del año 1979, en la que además se integra por primera vez en nuestra historia un régimen que se basó en la tradición europea que funda Kelsen con el control concentrado de la Constitución y que determinó que se integrara dentro de nuestro sistema político una comprensión del Estado constitucional de derecho en la que se asume que este Estado constitucional puede ser definido de acuerdo a la calificación que haga de los actos políticos el Tribunal Constitucional. El mandato que nosotros incorporamos en la Constitución del año 1979, sin embargo, pierde de vista que en nuestra tradición política, el Congreso es una instancia que puede sancionar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no le correspondería, como no lo señala nuestra Constitución, el atributo de intérprete supremo o máximo de la Constitución, que sí puede ocurrir en contextos como el europeo, en el que el Congreso no tiene la facultad de realizar un juicio político respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional. Perder de vista la capacidad que tiene el Congreso adicionalmente de ser intérprete de la Constitución
permite afirmar que nos encontramos nuevamente en una manifestación de la contradicción que se va acumulando en nuestro texto constitucional y que lleva a creer que en nuestro régimen político puede ocurrir que cualquier juez interprete la ley y la Constitución independientemente de las prerrogativas que un Estado democrático representativo le corresponde al Congreso. Esto me parece que es crítico y que es lo que permite afirmar, como lo mencioné en mi apreciación original, que el Congreso utiliza la facultad de indirizzo político, de direccionamiento político, cuando designa a los magistrados del Tribunal Constitucional, de la misma manera que lo hace con el Defensor del Pueblo, el Contralor, cuando ratifica al presidente del BCR, cuando designa a los miembros del gabinete, o cuando los censura, los remueve y les retira su confianza. Esa atribución de indirizzo político, direccionamiento político, como lo conocen los italianos, es parte de la facultad que la Constitución le reconoce al Congreso de la República, mientras que optemos por afirmar que preferimos un régimen democrático. Si no queremos un régimen democrático, el camino natural es modificar la Constitución y decir que el Congreso de la República no es el representante de la voluntad popular y que el mejor representante de la voluntad popular es el Tribunal Constitucional, como lo viene haciendo cuando se concibe a sí mismo como el Senado del que carecemos. El Tribunal Constitucional, con el sistema de legislador positivo con el que viene operando, se convierte en una instancia política y no solamente en una instancia que va a impartir justicia utilizando sus facultades como legislador negativo, para decir qué cosa es lo que no corresponde con la Constitución, sino además para decir qué cosa es lo que debe decir la ley. Esa es una atribución en la que se excede el Tribunal Constitucional, independientemente del régimen democrático que queremos que exista en el Perú. Este tipo de enfoque es el que lleva precisamente a comprender por qué cuando se afirma que una medida cautelar como la que aprobó la jueza en su resolución del día 6 de julio de este año, se limite o se pretenda limitar la capacidad del Congreso de la República para cumplir con una función que la Constitución le asigna para que cumpla con su función como órgano representativo de la voluntad política en el pueblo. Sobre este tema, entonces, lo que habría que mencionar es que la acción de amparo, de acuerdo a nuestro Código Procesal Constitucional, tiene una naturaleza supletoria, subsidiaria o residual, y que esta acción debe y puede utilizarse cuando no existe una medida ordinaria idónea para el cumplimiento de esta función de protección de los derechos fundamentales. El derecho supuestamente violado ha sido el de la no aplicación de la ley. La no aplicación de la ley, en este caso, supondría que se cumpliera con la publicación de las motivaciones y de los puntajes que se habían adjudicado por los 9 integrantes de la Comisión Especial respecto de los postulantes al cargo de magistrado. La acción de amparo pretende la protección y la cautela del derecho a que se cumpla la ley en el procedimiento de elección de magistrados. Y el supuesto es que el derecho constitucional a ejecutarse y asegurarse que se cumpla es que la ley que define qué debe o cómo debe realizarse el proceso de elección de los magistrados es el que se ha incumplido. La ley cuyo cumplimiento se invoca es el reglamento que en ejercicio de su potestad autonormativa se dicta el propio Congreso como parte del sistema de fuentes de su ordenamiento interno, en el cual una de las fuentes con igual jerarquía que el reglamento en el sistema de fuentes del derecho parlamentario peruano tiene la práctica parlamentaria, los precedentes, las costumbres
y la jurisprudencia interna del Congreso. Entonces, cuando se inicia este proceso de amparo, se pierde de vista una característica central de las acciones de garantía. Cada una de las acciones de garantía tiene su propia finalidad. El amparo se puede utilizar, en efecto, residualmente, cuando no hay otra medida ordinaria que permita conseguir los mismos resultados sin ningún tipo de peligro de mora. Y esa acción es la acción de cumplimiento, que no se utilizó y que pudo haberse utilizado, bastando que el juez dispusiera que si le parecía que no se había cumplido con la norma de reglamento que mandaba la publicación de los puntajes, de la calificación y de la motivación de los congresistas, debió haber mandado que eso se haga, con lo cual se subsanaba la supuesta vulneración del derecho conculcado, según lo afirmaba el demandante en su acción de amparo. Entonces, lo que hay que tener presente es que la medida cautelar que dicta la jueza del tercer juzgado constitucional provisional o transitorio es una medida impropia y en razón de la cual ella ha sido denunciada por prevaricato, porque además de haber accedido a declarar procedente la acción de amparo, cuando su naturaleza es residual, supletoria y subsidiaria, además ha desconocido atribuciones que le corresponden al Congreso, en razón de las cuales el Congreso ha actuado de manera firme, tratando de reconocer la función que debe cumplir en nuestro ordenamiento constitucional. Para amparar la cautela, la jueza ha señalado los criterios que le permiten reconocer que existe un peligro de mora. El peligro de mora que consistiría en que si no amparaba con la acción cautelar el pedido que presentó el actual ministro del Interior, se correría el riesgo de que se vulneraría de manera definitiva el derecho que se suponía que se estaba conculcando. Entonces, el peligro de mora, en realidad, no era tal cuando se tiene en consideración que la medida pudo haberse subsanado mediante el mandato de que se cumpliera con una publicación, desconociendo la jueza que en efecto la publicación se había realizado. El problema era la valoración de las motivaciones. De acuerdo al reglamento de la designación de los magistrados, lo que se exigía era la publicación de los resultados finales. Eso es lo que mandaba el artículo 37 del reglamento, la publicación de los resultados finales. Los resultados finales sí fueron publicados. Lo que no ocurrió fue la entrega de la motivación escrita de los 9 integrantes de la comisión especial. De los 9 integrantes, 8 presentaron una motivación escrita. Uno de ellos, el congresista Vega Antonio, no presentó motivación escrita, pero expresó su motivación al presidente de la comisión. Como el reglamento no señala explícitamente cuáles son los parámetros ni los estándares a los que debe ajustarse la motivación, y considerando que el Congreso no es una instancia jurisdiccional, porque a los congresistas no se los elige a partir de competencias en materia jurídica, cada uno de los congresistas podía utilizar el criterio que le da el haber sido elegido por mandato popular para interpretar, de acuerdo a su leal saber y entender y su criterio de conciencia, qué cosa es lo que los motivaba a ponerle la calificación que a cada uno de ellos le parecía que merecía cada uno de los candidatos. Entonces, estos son los criterios para mí más importantes que debe tenerse presente cuando se valora la idoneidad, la pertinencia, la corrección de la medida cautelar que a mi juicio era impropia, era inadecuada, era excesiva y que justificó la calificación de que la acción de la jueza ha incurrido en un abuso de autoridad
y en prevaricato. Eso sería lo que podría comentar respecto de esa materia. Doctora, sí, la escuchamos. Muchas gracias, doctor. Yo aquí discrepo radicalmente con el profesor Delgado. Digamos, primero porque hay algunas cosas que son, digamos, facts, hechos, que se pueden comprobar. El reglamento no obliga a publicar resultados finales, obliga a publicar resultados desagregados. Es decir, cada uno de los 3 componentes que estaban integrados en la nota de la entrevista final tienen su propio puntaje y ese puntaje desagregado tenía que publicarse. Y la motivación no se publicó después del mandato cautelar. En un primer momento no estaba publicada. Y cuando se publicó, no se publicó de manera completa, y lo que se publicó, digamos, en muchos casos no eran motivaciones porque simplemente estaban los recuadros vacíos. Entonces, eso en cuanto a los hechos que podemos verificar. Respecto de la posibilidad de que un juez controle un proceso de selección de este tipo. Como saben, nosotros, no solamente yo, sino la organización para la que trabajo, presentó un amicus curiae en ese caso, sin conocer ni al demandante, ni tener ningún nexo con ninguna fuerza política. Y lo hicimos porque desde hace mucho tiempo y en varios países nosotros estamos trabajando en el tema de la impugnación judicial de designaciones. Y hemos hecho muchos estudios académicos, técnicos sobre estos temas. Uno de esos estudios que recopila las bases, los fundamentos que sustentan esa posibilidad, se basa en la obligación de los estados de garantizar un recurso efectivo, ¿no? Un recurso efectivo, que esta obligación está recogida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y básicamente lo que significa este derecho a un recurso efectivo es que toda persona que considere vulnerados sus derechos debe tener un recurso donde poder plantear estas alegaciones, independientemente de que sean ciertas o no, o que sean acogidas o no, debe tener un proceso donde estas alegaciones puedan ser planteadas y valoradas, ¿no? Y ese proceso debe ser efectivo, y esas alegaciones, siempre que estas alegaciones se refieran a la vulneración de derechos reconocidos o por la Convención, o por la Constitución, o por la ley, ¿no? En palabras sencillas, si existe una ley, tiene que existir un recurso para denunciar el incumplimiento de la ley, para plantearlo y para que se pueda solucionar. Entonces, en base a este derecho, los estados están obligados a proporcionar recursos donde quienes se sientan afectados por la tramitación de un proceso de selección o por su resultado puedan plantearlo. Y eso no solamente se limita a los candidatos que compiten, ¿no? Eso es algo muy importante. Esto también incluye a los ciudadanos que tienen derechos, no porque se los dé el reglamento del Congreso, no, el derecho a saber, a conocer las motivaciones y a conocer las calificaciones no se deriva del reglamento del Congreso, se deriva de un derecho humano de acceso a la información de interés público que está reconocida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también, por lo tanto, integrada dentro del ordenamiento jurídico peruano. Eso por un lado. Entonces, el amicus que presentamos en este caso sustentaba que independientemente de que el señor, ¿cómo se llama? Ayala, ¿no? El demandante, tuviera o no tuviera razón, y sin pronunciarnos sobre si sus alegaciones eran ciertas o no, lo que pensábamos, o sea, si los hechos que invocaba eran ciertos o no, que existía el derecho a que una vulneración de los derechos protegidos también por la Constitución y también por el reglamento en su aspecto práctico, se pudiera conocer y resolver, ¿no? Y que ese proceso idóneo era el proceso de amparo, ¿no? Aquí yo creo que hay una también discrepancia, habiendo leído los antecedentes del caso, no me parece que el derecho invocado, el derecho humano que se invoca sea el cumplimiento del reglamento o de la ley, sino más bien los derechos
que están directamente protegidos por esa ley y por ese reglamento, como son el derecho a acceso a la información, el derecho a que quien elija magistrado sea una autoridad imparcial, el derecho a la independencia, el derecho a contar con jueces competentes, independientes e imparciales, que son derechos que no derivan del reglamento, ciertamente. Igual que a muchos, la medida cautelar me sorprendió, porque no lo esperaba. O sea, ya me parecía una batalla suficientemente dura poder lograr que el control judicial de una designación pudiese ser asumido por un juez, porque no es tampoco algo que sea muy usual. En otros países existen recursos específicos para eso, sin que eso signifique afectar ninguna facultad de soberanía ni de indirizzo de los órganos políticos. En Colombia existe el proceso de impugnación de designaciones ante el Consejo de Estado. En El Salvador se utiliza el proceso de amparo, en México se utiliza el proceso de amparo, en Guatemala se utiliza el proceso de amparo, en Argentina se utiliza el proceso de amparo, en Ecuador se utiliza el proceso de amparo. Perdón, en Colombia se utiliza esto y la tutela para otras designaciones de un poco rango menor. Entonces no es una cosa sacada de un sombrero de un conejo, ni tampoco es una cosa extraña, ni una interpretación antojadiza. Es algo que tiene un fundamento técnico en el derecho internacional, en el derecho constitucional y en el derecho comparado. Dicho eso, también quisiera señalar que por supuesto que el Congreso en esta Constitución y tal como está diseñado nuestro sistema, tiene la facultad de nombrar a los magistrados, y eso nadie lo niega, pero esa facultad está sujeta a reglas, y reglas que derivan, digamos, de la Constitución, de los tratados internacionales, pero que han sido plasmadas en un reglamento que ha sido aprobado por el propio Congreso. Entonces, si esas propias reglas se incumplen, tiene que existir un recurso para hacerlas cumplir, porque no podemos decir que da lo mismo tener reglas que no tener reglas, porque si no los elegiríamos por sorteo, o si digamos, consideramos que la razón por la que no se puede impugnar es porque el poder deriva del pueblo, y el pueblo se ha manifestado delegando en los parlamentarios la representación para hacer estas funciones, también podríamos decir que perfectamente podríamos estar eligiendo magistrados por voto popular directo, como se hace en Bolivia y como ya se demostró en 2 ocasiones en ese país, que es un absoluto fracaso, ¿no? Y es un fracaso porque el voto directo tiene un componente político que desvía y defrauda el estándar del mérito, porque las personas que resultan elegidas por razones políticas no necesariamente y no siempre son elegidas por sus méritos, sus capacidades, sino por sus redes de contactos, por intereses a los que pertenecen, por los grupos sociales o políticos, o de grupos de interés económico a los que pertenecen, que son grupos lícitos, pero que no deberían determinar quién ejerce la máxima judicatura o no. De otro lado, también discrepo, con mucho respeto, respecto de la posibilidad de que el Congreso pueda hacer un juicio político contra los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya la sentencia Tribunal Constitucional contra Perú, la sentencia Camba Campos contra Ecuador, la sentencia Quintana Coello contra Ecuador, ya dijeron, la Corte Interamericana ha dicho en 3 oportunidades que la manera de remover los magistrados no puede ser por juicios políticos, y que lo que hacen los congresos o los parlamentos cuando remueven debe ser juicios jurídicos, aunque estén en manos de cuerpos políticos. No pueden removerse a magistrados por razones políticas, porque ellos tienen una estabilidad reforzada que se llama inamovilidad. Y esa inamovilidad implica que no pueden ser removidos ni por el contenido de sus decisiones, y no pueden ser removidos sin un debido proceso, porque de lo contrario eso sería una práctica contraria a los principios básicos de la democracia. Entonces, volviendo lo cual no quiere decir que no puedan ejercer, que los procesos de control disciplinario no puedan estar en manos de órganos políticos. Por supuesto que lo pueden estarlo, solamente que tienen que seguir, bueno, los parámetros que se han establecido para los
procesos de determinación de derechos que están en el 8.1 de la Convención Americana y los procesos que son materialmente sancionatorios que, digamos, en el caso de una remoción de magistrados serían aplicables, que están en el 8.2 de la Convención Americana. Volviendo al proceso de amparo y especialmente a la medida cautelar. Por supuesto que no es lo ideal que un juez pueda detener un proceso de elección de magistrados. Por eso es que en otros países están teniendo procesos específicos para impugnar designaciones. Pero por supuesto que es mucho menos dañino suspender una elección que anular una elección cuando ya existen nombramientos consumados. Y yo creo que esa es la ponderación que la jueza hace en la medida cautelar. Creo también que el cuestionamiento a la jueza por el hecho de ser una jueza supernumeraria, por el hecho de ser una jueza mujer, ¿no? Y los calificativos que se dieron en su contra son también reñidos con principios y estándares que protegen a la función judicial y que establecen que los jueces provisionales, transitorios, supernumerarios o bajo cualquier régimen de temporalidad de sus mandatos tienen las mismas garantías mientras se encuentran en las funciones que cualquier juez titular. Y eso está en varias sentencias de la Corte Interamericana. Caso Chocron contra Venezuela, caso Apis Barbera contra Venezuela, y el caso López Londe contra Honduras. Entonces, no es adecuado cuestionar la decisión de la jueza solamente por el hecho del régimen en el cual ella está cumpliendo sus labores. Creo que no hay prevaricato porque no hay más bien un acto que de no haberse emitido, hubiese generado la responsabilidad del Estado peruano, internacional, porque si la misma comisión especial negó a los candidatos cuando al principio del proceso de selección pidieron reconsiderar sus exclusiones, la misma comisión especial dijo, aquí no hay recurso, aquí, en esta comisión, ante nosotros no hay recurso. Si no hay recurso ante el propio órgano, ¿ante quién entonces? Estamos ante un reglamento que no tiene fuerza normativa porque no puede obligar a los propios órganos que deberían adecuar su conducta a esas reglas, entonces ese reglamento no existe jurídicamente. Y si no existe, entonces estamos ante una simulación. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, doctora. Estimado doctor, entonces pasaríamos al tercer y último bloque antes de preguntas puntuales, que gira en torno a la decisión de los parlamentarios que primero la Junta de Portavoces votó por mayoría a favor y eventualmente esta fue ratificada en el Pleno por mayoría calificada, de ignorar la medida cautelar, la orden judicial y proseguir con el proceso de selección de magistrados. Lo escuchamos, estimado doctor. Muchas gracias a usted y a la doctora. Bueno, existen algunos aspectos en los que efectivamente tenemos una divergencia con la profesora Úrsula Indacochea. Quiero mencionar, a propósito de algunos comentarios que ella ha realizado, no me voy a detener en cada uno de los aspectos en los que discrepamos porque no es el objeto de esta reunión, pero sí quisiera citar el artículo 37 del reglamento, que dispone que la publicación a la que se refiere el reglamento es a la publicación de los resultados finales de las entrevistas personales y que estos resultados no son los que correspondía a las evaluaciones que realiza cada uno de los miembros de la comisión especial. El artículo 37 dice: los resultados finales de las entrevistas personales son publicados de manera detallada en la página web del Congreso. Ese es un aspecto que creo que es importante tenerlo presente porque la obligación no era que se publicara cada una de las evaluaciones, las cuales no obstante sí llegaron a ser publicadas tardíamente, pero se publicaron, incluyendo las motivaciones. Como lo reitero,
no debe entenderse que las motivaciones a las que se refiere el reglamento son motivaciones como las que se comprende en la actividad jurisdiccional. Los congresistas no son parte de la actividad jurisdiccional del Estado. Los Doctor. Fernando, no sé hasta dónde llegué, porque de repente se fue la conexión. Yo pretendía hacer mención de la competencia que le corresponde al Congreso, no obstante las declaraciones, las sentencias, posiciones que emanen de organismos supranacionales. En nuestra Constitución se reconoce explícitamente en el artículo 99 que los magistrados del Tribunal Constitucional sí pueden ser acusados constitucionalmente, tanto por los delitos, acciones y la Constitución que ellos pudieran cometer. Por eso que en el Perú, a diferencia de lo que ocurre en particular en países europeos, no cabe aplicar la disposición que figura en la ley orgánica del Tribunal Constitucional de que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Esa es una calificación que sería muy propia de España, de Italia, de Francia, de Alemania, pero en el Perú la regla es otra. En esos países, en Europa, no es de acusar constitucionalmente a los más. Entonces, decía que en el procedimiento constitucional peruano se reconoce la facultad de acusar constitucionalmente a los magistrados, como ha ocurrido recientemente, obviamente con el caso de Aguirre Roca, de Rey Terry y de la señora Delia Reboredo de Marzano, que no fue una experiencia correcta porque el Congreso no utilizó apropiadamente el procedimiento de acusación constitucional, en razón de lo cual se salió esta resolución de la Corte Interamericana ordenando que se repusiera a los magistrados en sus puestos y eso fue lo que cumplió el Congreso con hacer. Pero más allá de eso, me parece que es importante tener presente que en el procedimiento de amparo que se ha iniciado, nuevamente, a mi juicio, indebidamente, porque la acción de garantía que correspondía no era la acción de amparo, sino era la acción de cumplimiento, de forma que se cumpliera con la norma que mandaba la aplicación de las reglas del reglamento. La jueza no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, se mandó solamente la resolución de la cautelar. En el caso de el cumplimiento de la acción cautelar, de la medida cautelar, lo que hay que tener presente es, en primer término, no obstante el carácter formal o procesal o adjetivo que tiene este asunto, lo que no puede dejar de reconocerse es que, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, se ha hecho una modificación que me parece que es del año 2014, en la que se dispone que las notificaciones surten efecto desde el día siguiente, desde el segundo día siguiente en que se ingresa la notificación a la casilla electrónica. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la notificación de la medida cautelar llega al Congreso el día jueves 8 de julio. La dicta la jueza el día 6 de julio. El día jueves 8 de julio, cuando el Congreso ya se encontraba en el segundo día en el proceso de designación de los magistrados, el Congreso recibe la notificación de acuerdo al artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa notificación es ejecutable solo a partir del segundo día posterior a la notificación, es decir, la exigibilidad del cumplimiento de esa notificación era a partir del día lunes 12 de julio, tal como entiendo yo la norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, el Congreso no se encontraría en una situación
de objeción o de obstrucción del mandato jurisdiccional. Pero más allá de eso, lo concreto es que se ha tratado de un exceso en las atribuciones que le corresponden al juez al haber tramitado como procedente una acción de amparo que a mi juicio no correspondía, y adicionalmente se ha desconocido los alcances que tienen disposiciones constitucionales expresas, como que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, que no son responsables ante autoridad jurisdiccional por los votos ni opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones, y por lo tanto que no han incurrido en ningún tipo de falta respecto a los extremos sobre los que versa la medida cautelar. Adicionalmente, hay otro aspecto importante en cuanto al supuesto incumplimiento de la medida cautelar relacionada con la inejecutabilidad de los apremios indicados en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, que dispone que se debe multar a quien no cumpla con las medidas cautelares, o que el juez puede destituir a quienes incumplan con el mandato de una medida cautelar, así como que la propia norma, el artículo 59 del Código Procesal Constitucional, señala que para hacer efectiva la medida cautelar, el juez puede disponer que el superior coaccione o mande al inferior que cumpla con la medida cautelar, además de la posible sanción por desobediencia y la acción penal contra quienes incumplan con el mandato que emana de la acción de la medida cautelar. Estas son medidas inejecutables, tan inejecutables que en ningún momento el apremio ha sido exigido por la autoridad judicial. Y no solamente no ha sido exigido, sino que, como señalo, a la jueza se le ha iniciado una denuncia penal por prevaricato, y en el caso del Congreso no hay ninguna investigación, salvo una preliminar que tengo entendido que se ha iniciado en la Fiscalía de la Nación por el supuesto incumplimiento de la medida cautelar y la comisión de delito de desacato. Eso existe, pero no se ha iniciado el proceso penal correspondiente. Ese es el estado en el que se encuentra la situación, y yo estimo que, de acuerdo al derecho que rige en el Perú, probablemente no se inicie ninguna acción penal en contra ni de los congresistas ni del Congreso por haber ejercido la función que la Constitución le reconoce. Eso sería lo que yo estaría en capacidad de manifestar sobre ese tema. Muchas gracias, estimado doctor. Doctora Úrsula Indacochea, esta sería su intervención de cierre final, y luego pasamos a unas cuantas preguntas puntuales en mérito de sus intervenciones, y ya con eso culminaríamos. Doctora, la escuchamos. Bueno, en cuanto al cumplimiento del mandato cautelar, creo que es muy claro, en primer lugar, que los desacuerdos con el contenido de las decisiones deben tramitarse a través del sistema de recursos, y que por lo tanto la medida cautelar seguía siendo obligatoria para el Congreso. Existen también antecedentes en los que un juez le ha ordenado al Congreso abstenerse de realizar algunas actuaciones, como fue en el caso de, creo que fue Discanseco, pero también el que más conozco, el caso de la mega comisión, del caso Alan García. Entonces, en esos dos casos ya existió un antecedente en el que hubo un mandato judicial que fue acatado por el Congreso, ¿no? En segundo lugar, también creo que la norma que establece los efectos de la notificación es una norma que, como muchas normas que regulan estos temas, establece un momento cierto para
porque digamos de la notificación y del momento de la notificación se derivan en general consecuencias procesales importantes, como el inicio del cómputo de plazo. Entonces la norma tiene que establecer un momento de referencia para empezar a computar estos plazos, pero también es cierto que en materia de notificaciones y de conocimiento de las decisiones, el Congreso que ciertamente tomó conocimiento de esta decisión y realizó actos materiales que corroboraban ese conocimiento, pues la Junta de Portavoces se reunió, se hizo un análisis jurídico de la decisión, se adoptó una posición sobre ella, entonces es difícil alegar que no se tenía conocimiento y que la decisión solamente se podía ejecutar después, ¿no? En todo caso, igual con mandato cautelar y todo, el Congreso siguió adelante con el proceso de selección, y creo que los únicos que salvaron allí un poco su responsabilidad, o la discusión sobre su responsabilidad, porque como señaló el profesor Delgado, esto es aún una investigación preliminar o preparatoria en el Ministerio Público por desacato, no hay una decisión ni siquiera de acusar, pero quienes se abstuvieron de participar en esos actos serían los únicos que estarían fuera de cualquier tipo de imputación, mientras que aquellos que aún participando votaron en contra, también habrían incurrido en una desobediencia del mandato cautelar, ¿no? Esa es mi opinión. Genial, muchas gracias, doctora. Entonces pasamos a un pequeño bloque de preguntas. Hay una pregunta que sí les comenté a ambos, que es, digamos, la pregunta que ya está predeterminada, y abordaremos primero esta y luego unos pequeños detalles de sus intervenciones. Entonces, estimado doctor Delgado Guembes, procedemos con usted. La pregunta es la siguiente. Ante 2 intentos fallidos de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, tanto en el año 2019, con el Congreso disuelto, como en el 2021, con este Congreso complementario, extraordinario, ¿considera usted que debería cambiarse la forma en que se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Que debería de repente reformarse en todo caso la entidad que los elige? ¿Cuál es su opinión al respecto como parlamentarista, como constitucionalista, y el mérito también de que usted ha estado mucho tiempo laborando dentro de la institución del Congreso? Usted ha visto muchas elecciones de magistrados del tribunal pasar a lo largo de los años. En mérito de la actual coyuntura de 2 intentos fallidos, ¿qué opinión le da? Muchas gracias de antemano. Mira, en principio yo creo que un mecanismo adecuado era el que teníamos con la Constitución del año 1979, en la que se establecía que el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales estaba integrado por 9 magistrados, 3 de los cuales eran designados por el Poder Ejecutivo, 3 por el Poder Judicial y 3 por el Congreso. El mecanismo de exigencia sobre el número de votos para designarlos me parece que es excesivo. Cuando el número de votos que se exige para una designación o para tomar una decisión es tan alto, lejos de constituir una garantía de decisión, convierte a las minorías en los agentes más poderosos en el proceso de toma de decisión, porque lo más difícil es conseguir que las minorías no bloqueen o no veten una designación mediante su participación en el proceso de votación y de elección. Entonces, me parece que probablemente si se mantuviera la regla que existió antes de que la designación se realice mediante la mayoría absoluta del número legal, vale decir, en el caso concreto del Congreso actual, con 66 votos, si se tomara la decisión de que en lugar de votar con 2/3 se vote con la mayoría absoluta, probablemente se consiga una mayor facilidad en el proceso de designación de los magistrados. Fuera de que creo que efectivamente podría
evaluarse mejor la posibilidad de que sean 9 los integrantes del Tribunal Constitucional, 3 designados por el Poder Ejecutivo, 3 por el Poder Judicial y 3 por el Congreso. Si esta no fuera una opción conveniente para los congresistas, en función a que actualmente tendría que reformarse la Constitución, la otra opción podría ser el proceso de selección incluya la posibilidad de que haya una comisión no parlamentaria que haga la evaluación de carácter profesional o técnico a partir de criterios como el del mérito y de las competencias, habilidades, idoneidad, etcétera, con el objeto de que esta comisión proponga el conjunto de postulantes sobre los cuales el Congreso tendría que tomar la decisión. Obviamente, si se presentan 30 candidatos, el objetivo tendría que ser que los 30 sean presentados en el orden de méritos y el Congreso tendría la posibilidad de elegirlos de acuerdo al criterio político del Congreso. El Congreso no es una entidad técnica, el Congreso tampoco es una entidad caracterizada por su ausencia de parcialidad al Congreso. Al contrario, es una instancia, es la instancia de la parcialidad. El Congreso es difícilmente imparcial, porque está compuesto precisamente por partidos políticos, y los partidos políticos tienen por función el asumir una visión concreta y particular de la realidad. Su visión es una visión parcial de la realidad, no es una visión desapasionada, imparcial, desideologizada, al contrario, es una visión hasta interesada de la realidad. Es imposible que le pidas a un partido político que tome una decisión imparcial. Puede sí argumentar la imparcialidad desde el punto de vista objetivo, puede argumentarlo, pero subjetivamente es imposible que remonte la parcialidad de origen con la que se llega al Congreso de la República. Sin embargo, como digo, esta comisión podría designar el orden de los postulantes a partir del mérito y de los puntajes que se encuentre, y a partir de esa relación, el Congreso tendría plena libertad para elegir a quienes quisiera. Podría elegir al primero de la lista, pero también podría elegir al último de la lista. Esa es una atribución que es inenajenable, no se la puedes quitar. Como digo, siempre y cuando se mantenga la lógica de que el Tribunal Constitucional sea elegido por el Congreso. Si lo que se quiere es que no sea elegido por el Congreso, pero tampoco que sea elegido por el pueblo, como ocurre en Bolivia, entonces tendría que pensarse en un mecanismo de elección de los magistrados a través de un organismo como la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que tampoco quiere decir que sea un órgano más imparcial que el propio Congreso. Es más, la Junta Nacional de Justicia también es designada por el Congreso o es ratificada por el Congreso. Entonces, es imposible pretender que haya un cuerpo neutral que te garantice con criterio absoluto, porque esa abstracción solamente está en los textos, pero en la realidad eso no existe. Entonces estamos condenados a mantener la subjetividad de nuestras ausencias de imparcialidad. Esa es una realidad que no se puede negar. Por eso es que mencionaba en intervenciones pasadas el tema de los paradigmas o de las premisas que preñan la contradicción en nuestro régimen constitucional. La visión de que vivimos en un régimen políticamente democrático, o la visión de que vivimos en un régimen jurídico-crático donde quien tiene el poder son los abogados supuestamente desapasionados, supuestamente objetivos, supuestamente racionales, que carecen de subjetividad, de apetitos, de intereses, de afectos o de preferencias. Ese reino idílico y bucólico de la imparcialidad jurídica es bastante difícil no diré de comprar, sino en el cual creer, porque en realidad es como asumir que el ser humano puede actuar sin afectos en el momento en el que toma decisiones. De acuerdo, doctor, muchas gracias.
Estimada doctora, entonces la misma pregunta para usted. Si esa la repito o si no, No, puede proceder. súper bien. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Delgado. En eso sí estamos de acuerdo, doctor. Sabe, habiendo observado procesos de selección de altos tribunales en toda América Latina, no existe ni un solo caso en el que los congresos no actúen como animales políticos, porque eso es lo que son, y justamente hay que partir de diseñar un mecanismo tomando eso como premisa, partiendo de allí, ¿no? Estoy de acuerdo en que el mecanismo como lo tenemos no está funcionando, y creo que no está funcionando precisamente porque al estar en manos de un solo cuerpo político, la parte técnica, la valoración de las calificaciones, hecha también por propios parlamentarios, que como dijo el doctor, tienen intereses y no son neutrales, muchas veces se terminan filtrando buenos elementos, pero que no tienen, digamos, la simpatía de los grupos políticos por diversas razones. A veces por no pertenecer a los círculos de confianza, por ser desconocidos, por implicar demasiados riesgos, o por ser demasiado progresistas, por ser demasiado conservadores. Es decir, dependiendo del momento en el que estemos, por distintas razones, buenos candidatos pueden no tener la simpatía de grupos políticos. Y eso, sacando la parte de la evaluación técnica, que es una etapa de preselección, que en muchos sistemas está dividida en un órgano diferente, eso es un gran avance, por ejemplo, ¿no? Hay países como El Salvador, por ejemplo, que la preselección la hace el Consejo de la Judicatura, y el de la mitad de la lista y la otra mitad de la lista se elige por votación directa del gremio de abogados. A mí no me gusta ese mecanismo, pero solamente para mostrar que la parte de preselección la hace uno, y ya la lista que les llega al Congreso ya está previamente depurada. No ordenada. Allí sí hay una diferencia con la posición del profesor Delgado. Porque yo creo que un órgano de evaluación técnica sí tiene que tener la capacidad de depurar, de sacar a algunas personas de la lista que no cumplen con criterios mínimos, que tienen gruesos cuestionamientos. Por ejemplo, personas que están siendo investigadas por corrupción, ¿no? Y no hablo de pues una indagación preliminar, estoy hablando de personas que ya tienen una acusación fiscal y que por cierto, tienen presunción de inocencia, pero no gozan de la intachabilidad que se requiere para dar confianza en la ciudadanía en un tribunal, en un máximo tribunal. Entonces, si no hacemos que esta instancia previa, sea cual fuera, sea capaz de filtrar algunos peores, creo que corremos el riesgo de que, digamos, se presentan 30, llegan 30 ordenados, digamos, el que es el abogado de un sicario estará en el puesto 30, pero que igual lo pueden nombrar, ¿no? Porque cuando llegas a la arena política ya todo es posible. Entonces sí creo que este cuerpo, sea cual fuera, debe ser capaz de filtrar. Ahora, ¿quién podría tener esa atribución? Yo no soy muy partidaria de dárselo a la Junta Nacional de Justicia, la verdad, porque creo que la Junta no solamente ya tiene mucho trabajo, sino que darle demasiado poder es también peligroso. Recordemos que el CNM fue desactivado precisamente por eso, ¿no? Porque por tratar de darle a la sociedad civil, a un ente con mayor representación de la sociedad civil, una labor tan importante, pues se terminó politizando la academia, se terminó politizando el colegio de abogados, se terminó politizando otras instancias que al final terminaron actuando por intereses subalternos. Si no es esa instancia, creo que podría ser quizá una comisión especial, temporal, que se conforme para, o sea, no un órgano establecido, sino hay una fórmula, digamos, también de comisiones temporales, como existe las juntas de postulación en Honduras, las comisiones de postulación en Guatemala, que se integran por decanos, por miembros de la Corte Suprema. Digamos, ahí hay para diseñar, y con pros y contras, pero que se desactivan
al cumplir su mandato de mandar una lista depurada, que normalmente es de 3 veces más la cantidad de vacantes existentes, ¿no? También soy partidaria, como ya lo dije, de la renovación escalonada, porque un tribunal que se renueva en su totalidad es peligroso, porque da giros de jurisprudencia bruscos y porque podría terminar siendo un tribunal al servicio de una determinada correlación de fuerzas políticas en un momento histórico, y lo que se busca es que estos tribunales sean equilibrados, ¿no? Que incluso en los sistemas donde los cuerpos políticos pueden nombrar, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Hay una Corte Suprema tiene algunos jueces conservadores, algunos jueces progresistas nombrados por los demócratas y los republicanos, pero aún así se busca que exista un equilibrio, dando, digamos, mandatos más largos y dando una renovación solamente cada vez que se abre una vacante. Sobre la fórmula de la Constitución del 79, ahí me parece que podría funcionar ahora, pero quizá no funcione en todos los contextos, ¿no? Porque primero, tener tres instancias electoras genera que haya 3 mecanismos diversos que monitorear, y todos con niveles de transparencia muy dispares, ¿no? Normalmente los que se eligen en las Cortes Supremas, las mismas cortes tienden a ser más herméticas respecto comparándolos con los parlamentos, por ejemplo, y el presidente tiene que decir casi que no, como no tiene que deliberar con nadie, prácticamente esas designaciones son a dedo, ¿no? Y eso es muy, muy preocupante. Y en países donde el Ejecutivo, el partido de gobierno, tiene el control de la mayoría o una supermayoría en el Congreso, como es, por ejemplo, México, con López Obrador, o por ejemplo el Salvador de Nayib Bukele, ese esquema sería el acabose del principio de división, de separación de poderes, porque el controlador ya estaría absolutamente cooptado por el controlado. Entonces, siempre un mecanismo de selección no puede ser trasplantado, tiene que ser como un sastre diseñado ad hoc para la realidad política concreta. Y por último, mencionar algo que escuché en una ponencia hace poco del profesor Aníbal Pérez Liñán, que es un politólogo que está estudiando estos temas en la Universidad de Notre Dame, aquí en Estados Unidos. Él decía que los partidos políticos, lejos de lo que se cree, son los mejores guardianes de la independencia judicial. Y él lo explicaba señalando que en sistemas políticos en que hay diversidad de partidos, no digamos 2 grandes fuerzas políticas, sino una mayor diversidad, opera lo que él llama la teoría del seguro, que estoy segura que no es una idea que solamente haya formulado él. Creo que esto ya en la ciencia política se ha tratado en otros trabajos, pero la teoría del seguro consiste en que los partidos políticos buscarán elegir a personas imparciales porque no tienen la seguridad de que cuando pierdan el poder no necesitarán de un tribunal imparcial, un tribunal independiente que cuide sus intereses. Esto que suena muy, muy razonable, decía el profesor Pérez Liñán, funciona cuando esa diversidad de partidos, de fuerzas políticas es real y no solo aparente, ¿no? Porque habían encontrado evidencia, quienes habían estudiado esto, de resultados contrarios en democracias débiles, en lo que él llamaba regímenes iliberales, ¿no? Que no son regímenes totalitarios, ni tampoco autoritarios, no son regímenes que están camino a ser totalitarios, porque la debilidad de la democracia y del régimen de partidos hacía que ante una diversidad de partidos formalmente exista una unidad o una comunidad de intereses. Entonces la fragmentación partidaria es aparente y entonces no se produce ese efecto, digamos, que forzaría a los partidos a buscar una designación aceptable
para el supuesto en el que pierdan el poder, ¿no? Entonces hay que tener presente también que hay un enorme desafío de fortalecer la democracia partidaria y que en la medida que tengamos un buen sistema de partidos, también podríamos tener un mecanismo político más confiable que en democracias debilitadas o débiles, ¿no? Como las que tenemos en América Latina, que no creo que ninguna salvo quizás Uruguay o Chile, podríamos hablar de que son democracias fortalecidas, y eso incluso está en entredicho. Muchas gracias, estimada doctora, por su comentario, por su participación. Y bueno, esta sería la última pregunta para los dos. Estimado doctor Delgado Guemes, ¿cuál es su opinión en mérito de todo lo conversado y de lo acontecido? Digamos, ese mensaje que le deja lo que hicieron los parlamentarios, ¿no? ¿Usted considera que ha sido de repente una infracción constitucional, un delito? ¿Se estuvieron en la defensa del foro parlamentario? Y todo esto de lo acontecido, ¿no? Desde el proceso de selección de magistrados, la medida cautelar interpuesta, digamos, el hecho de no obedecer la medida cautelar y continuar con la elección, pero que esta elección, bueno, proceso de elección, no logra elegir a nadie, ¿qué antecedente cree usted que genera para los futuros congresos? ¿Qué marca deja dentro de la práctica parlamentaria? Muchas gracias. En principio, el caso que ha generado la reacción del Congreso frente a la medida cautelar se parece a los casos mencionados previamente por la profesora Indacochea, vinculados con el caso Díez Canseco y con el caso Alan García, con una diferencia. En el caso de Díez Canseco, efectivamente el Poder Judicial se pronunció respecto de la decisión sancionatoria contra él por una suspensión motivada por un proceso ético. Sin embargo, a pesar de que el Poder Judicial dispuso que se le reintegrara al congresista Díez Canseco el monto indebidamente dejado de percibir, ese monto, luego de muerto él, aún no lo recibe su esposa. Nadie lo ha recibido, o sea, el Congreso no le ha pagado al congresista Díez Canseco el monto que mandó el Poder Judicial que se le pagara. Hay una sentencia, pero la sentencia no ha sido cumplida porque el Congreso ha admitido que esa sentencia violaba el principio del poder disciplinario del Congreso respecto de los congresistas. Entonces, ese es un caso. Distinto ha sido, en efecto, el caso de la mega comisión presidida por el congresista Sergio Tejada, en el que se inició una acción de amparo para evitar que las invitaciones que se realizaba a una persona cuyo rol, cuyo desempeño dentro de la comisión investigadora fuera el de una persona investigada, el Poder Judicial lo que dispuso fue que para que fuera válida el pedido de concurrencia del expresidente Alan García, debiera la notificación haber cumplido con ciertos requisitos que suponían la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa. En ese caso, existía motivación suficiente porque la comisión había omitido mencionar qué es lo que pretendía que le transmitiera el señor Alan García a la comisión. No es correcto, de acuerdo a esta sentencia, que se le pida a una persona particular cualquiera que concurra con el apremio de concurrencia de grado fuerza, si
no sabe respecto de qué va a tener que emitir su opinión, ni si es que va a tener que defenderse o no defenderse. Entonces, obviamente, eso era una violación flagrante de un principio constitucional como es el derecho de defensa de una persona. Eso fue reconocido por la Comisión Tejada y se tuvo que volver a notificar cumpliendo con los parámetros fijados en la sentencia que emitió el Poder Judicial. En este caso nos encontramos con una situación bastante más difícil de dilucidar porque tiene un antecedente además, ¿no? Que es el antecedente del caso de la acción competencial que pretendió anular la designación del magistrado Gonzalo Ortiz de Ceballos, donde la decisión pudiera aparentemente ser correcta, pero existe de por medio también una dimensión que ha sido insuficientemente explorada, consistente en que los propios afectados con el reemplazo eran los magistrados del Tribunal Constitucional que tenían que... Pasamos con su comentario entonces para tener los dos. Ya. Yo creo que la principal lección es para este Congreso que la elección de magistrados que se ha llevado en esta oportunidad y en las anteriores ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Y eso, digamos, se puede corroborar con los resultados, la ausencia de resultados, la ausencia de elecciones. Pero a la vez, siendo un fracaso, creo que también es una oportunidad. Creo que el siguiente Congreso y los siguientes Congresos tienen que plantearse que es posible hacer una elección de magistrados si es que hay una verdadera vocación de transparencia, de hacer las cosas bien, de generar confianza. Yo creo que cuando un cuerpo político asume esta responsabilidad sabiendo que tiene que reforzar las garantías, que tiene que hacer un esfuerzo aún mayor para que la ciudadanía tenga confianza en la elección, creo que se pueden llegar a resultados mejores. Sí creo que hay que reforzar algunos candados, por ejemplo, hacer un proceso más largo en el tiempo, donde haya la posibilidad y el tiempo suficiente para presentar objeciones, tachas, ¿no? Creo que el Congreso tiene que convocar a la academia, y a una academia plural, no a la academia que a ellos les gusta, sino a la academia que existe en todos los sectores, porque hay una academia, sobre todo la academia de Derecho Constitucional más conservadora, la más progresista, la intermedia, la del centro, la crítica, ¿no? Convocando a todas esas fuerzas y también convocándolas no solamente a observar, sino también a participar de una manera activa y abriendo los canales institucionales para que esa participación realmente ocurra, ¿no? Al parecer, cuando la Comisión Especial abrió a comentarios el reglamento especial, yo pensé que ese era un gesto de mucha apertura, muy positivo, pero que en la práctica fue aparente porque no se tomaron en cuenta ni una sola de las observaciones de la ciudadanía ni de otras instituciones especializadas. Entonces, hay que tomar esto con la seriedad que merece y convocarlo más ampliamente a los diversos sectores interesados, tomando esto no como una facultad exclusiva. Yo soy el que me corresponde, a mí no me tienen nada que decir, ¿no? Sabiendo que tienen en sus manos una competencia de altísimo interés público y que legítimamente los ciudadanos tienen derecho a saber y tienen derecho a participar de él. Doctor Delgado, perdone que haya tomado la palabra, pero me tenía que desconectar porque aquí es un poco tarde y tengo un hijo pequeño.
Entonces, mientras usted volvía, yo dije mi opinión y mi mensaje final. Pero ahora los tengo que dejar, No hay problema. discúlpeme. Y doctor, ha sido un gusto conversar con usted, no lo había conocido personalmente y creo que sus posiciones difieren mucho de las mías, pero son muy respetables y ha sido un placer escucharlo. Me ha hecho pensar mucho. Le agradezco y gracias, Renzo. Muchas gracias, doctora. Le estamos mandando la transcripción en unas semanas. Cuídese mucho. Un abrazo. Gracias. Estimado doctor, entonces culminamos donde usted se había quedado. Retomamos su última parte de la opinión para poder terminar la mesa redonda. El doctor, más bien, tiene batería baja, o sea, señal baja de internet. Yo diría que apague su cámara para que solo esté con audio. ¿Le parece? Doctor. Okay. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, sí lo escucho, pero apague su cámara mejor. Apague su cámara para poder solo escucharlo, porque por la señal se corta un poco. Ya, ajá, así. Sí, decía que en el caso del señor Díaz Canseco se dictó una sentencia y nunca se cumplió. Y en el caso del señor Alan García se dictó la sentencia y sí se cumplió. En este caso, efectivamente, nos encontramos en una situación en la que el Congreso ha tratado de avanzar con el proceso y en gran parte motivado políticamente por la amenaza, por el riesgo, por el peligro que se entendía que existía, manteniendo al Tribunal Constitucional con la composición que actualmente tiene. Esa es una motivación evidentemente política, tan política como lo fue cuando el señor Vizcarra inició la acción competencial, presentó la cuestión de confianza, argumentó la treta de que se trataba de una medida contraria al principio de transparencia. Estas también son medidas políticas. El propio Tribunal Constitucional, a mi juicio, incurrió en una distorsión de nuestro régimen político al desconocer que la atribución de la capacidad de determinar si se concede o no se concede la confianza le corresponde al Poder Ejecutivo, que es la instancia que solicita la confianza. Esa distorsión fue una distorsión generada políticamente al interior del Tribunal Constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional fue una decisión política. No puedo calificar con precisión si es que la medida cautelar y la acción de amparo tuvieron una motivación política, pero no puedo dejar de reconocer, y más ahora que nunca, que sí había motivación política en quien operó el amparo, como lo demuestra que ha sido designado ministro del Interior. Entonces, si el que ahora es ministro del Interior inició la acción de amparo contra el Congreso debido a que lo que pretendía el Congreso era modificar la composición del Tribunal Constitucional de manera que éste estuviera integrado por quienes ese Congreso juzgara más afines a sus propias posiciones políticas, por lo tanto, la acción de amparo tendría como finalidad o como motivo el conseguir que la composición del nuevo Tribunal Constitucional fuera más afín a las tendencias y afinidades ideológicas del señor Ayala, que resulta ser de la confianza plena del señor Castillo y del Partido Perú Libre. Entonces, no se puede desconocer ese tipo de sesgo o de aspecto que permite echar una luz adicional a los procesos de evaluación del cumplimiento de las normas en el Estado de Derecho. Existe la posibilidad, en efecto, de que tengamos un Estado de Derecho o un Estado constitucional prescindiendo del sujeto que es el operador de las normas y es quien le pone voz, sentimiento e intereses al derecho cuando tiene que interpretarlo. Existe un derecho abstracto
entendido como la racionalidad pura, ajena a la mancha de los afectos humanos? ¿Existe eso? ¿O es un imposible, o es más bien una ilusión? A partir de esa ilusión es que se crean las posiciones bucólicas del Estado constitucional de derecho y de la comprensión de que existe la posibilidad de que haya un derecho puro, como lo quería creer Hans Kelsen, a partir de una posición propia de la escuela filosófica a la que él perteneció, que es la del racionalismo alemán. En el racionalismo alemán tú puedes ignorar que hay un sujeto que es el que conoce. Tú puedes ignorar que hay un sujeto que es el que conoce y que es un sujeto el que emite juicios. Los juicios no se emiten puros, los juicios se emiten a partir de la carne, de los huesos, del semen y de los óvulos de un ser humano que es el que le pone voz a los textos de los documentos constitucionales o legales. Entonces, eso yo creo que es lo que está detrás de todo este proceso en el que se supone que lo político debe quedar subordinado al derecho, pero el riesgo que nos corremos es que instauremos un tipo de régimen político ajeno al régimen democrático y republicano, que es una de las maneras en las que podemos comprender la vida política desnuda, tal como ella es, a diferencia de el enmascaramiento o el disfraz con el que se quiere edulcorar la vida política cuando se dice que tiene que adecuarse o no al derecho, y que quien dice qué cosa es el derecho es simple y sencillamente un abogado que es el que está usurpando la posición del demos, del pueblo. Eso sería en principio la lección que yo creo que hay que tener presente, más allá de que obviamente la democracia tiene como consecuencia que nos revela nuestra propia naturaleza, nos da cuenta de quiénes somos, nos dice qué cosa es lo que no podemos aún llegar a ser, porque en el sistema representativo lo que tenemos es el retrato de la miseria de la que estamos hechos como clase popular, como clase política. Esa es la realidad que no queremos reconocer que tenemos delante. Por eso es que creemos que la democracia debe tener tutores y que los tutores son los abogados, como si los abogados tuvieran un rol superior o jerárquico respecto del pueblo. El pueblo tiene una capacidad que hay que reconocer y que hay que esperar a que madure y a que crezca. Si tú no dejas que el niño se desarrolle mediante los tropiezos, nunca va a llegar a ser un adulto responsable. El asunto es que los pueblos tienen que tener la oportunidad de aprender, y los congresos lo mismo. A través de la experiencia es como se va adquiriendo los aprendizajes y las mejores maneras de tener mejores prácticas en los congresos. Eso es lo que te podría decir. Excelente, muchas gracias, estimado doctor Delgado Guembes. Ha sido una muy académicamente enriquecedora mesa redonda, muy ilustrativa, a la luz de su experiencia y todos sus conocimientos como máximo exponente del derecho parlamentario peruano. Le agradecemos mucho su presencia. Comentarle dos breves cosas. La primera es que dentro de las siguientes semanas se va a transcribir esta mesa redonda. Se la estaré enviando yo por WhatsApp, si quiere también a su correo, donde usted prefiera, para que le dé una mirada, lo apruebe, y si desea agregar algo o corregir algo, lo puede hacer. Y ya esto se estará publicando en diciembre. Una vez que esté publicado, yo me comunico con usted para hacerle llegar su ejemplar. ¿De acuerdo, doctor? Ok, perfecto, Renzo. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídese mucho, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.